Prepárense, porque hoy nos adentramos en un caso que les va a leer la sangre. Uy, sí, de esos que nos gustan. Exacto, un caso que ha permanecido a las sombras de la historia argentina, Así. en las calles de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Interesante. Hablaremos de Cayetano Domingo Grossi, Ah, Cayetano Domingo Grossi. el primer asesino en serie de Argentina. Increíble. Y lo más escalofriante, ¿Qué? sus propias víctimas eran sus hijos. No me digas qué barbaridad. Acompáñenos en este deep dive mientras exploramos los detalles de la página de Wikipedia en español de Grossi. A ver, vamos a intentar reconstruir este rompecabezas macabro. Empezamos por el principio. Cayetano Domingo Grossi, un emigrante italiano que llegó a Argentina en 1278, Ajá. que le impulsó a dejar atrás su tierra natal. Pues fíjate, esa es una de las grandes preguntas que flotan alrededor de este personaje. Claro. Sabemos que la migración italiana a Argentina era muy común en aquella época. Ya. Muchos buscaban una vida mejor. Una oportunidad para escapar de la pobreza o de un pasado que les atormentaba. Que ese fue el caso de Grossi. No lo sabemos. Llegó a Buenos Aires, se instaló en el barrio de Retiro, empezó a trabajar, Sí. primero en la oficina de inmigración Ajá. y luego como carretero. Interesante. Una vida aparentemente normal, ¿no? Sí, aparentemente normal, hasta que Hasta que... la oscuridad que ya habitaba en él se manifestó. ¿Cómo? Grossi se casa con Rosa Ponce de Nicola, una viuda con 3 hijas, Ajá. y juntos tienen 3 hijos más. Una familia numerosa, un nuevo comienzo. Sí, pero ¿se puede realmente escapar del pasado? Esta es la pregunta que nos acompañará a lo largo de este deep dive. Desde luego. En 1896, un escalofrío recorrió las calles de Buenos Aires. ¿Qué pasó? El cuerpo desmembrado de un recién nacido fue hallado en un basurero. Madre mía. Imaginen el horror, el miedo que se apoderó de la ciudad. Claro, por supuesto. Un crimen atroz que nos transporta a una época donde la ciencia forense estaba en pañales. Las técnicas de investigación eran rudimentarias. Sí. La policía se enfrentaba a un muro de silencio, las pistas eran escasas. Un caso difícil. ¿Pudo haber alguna conexión entre este macabro hallazgo y la vida aparentemente normal de Grossi? En aquel momento nadie lo sospechaba. Claro. Pero 2 años después, la pesadilla volvió a Buenos Aires. ¿Otra vez? Exacto. En 1898, en el mismo basurero, se encontró el cuerpo de otro recién nacido. Dios mío. La similitud de los crímenes era innegable. Claro. Las autoridades comenzaron a sospechar que se enfrentaban a un asesino en serie, el primero en la historia de Argentina. Increíble. ¿Y esta vez había algo diferente? Sí, esta vez había algo diferente. ¿El qué? Se encontraron algunas pistas junto al cuerpo. ¿Qué tipo de pistas? Una bolsa remendada, restos de cigarrillos y semillas de anís. Semillas de anís. Qué curioso. ¿Verdad? Detalles que a simple vista podían parecer insignificantes, Ya. pero que en manos de la policía podían convertirse en la llave para resolver el caso. ¿Y qué significado tenían esas pistas? Pues la bolsa, con sus numerosos parches, sugería que pertenecía a un vendedor ambulante. ¿Qué ha sentido? Los cigarrillos y las semillas de anís. Un detalle curioso, ¿no cree? Sí, la verdad. En aquella época, las semillas de anís eran populares entre los inmigrantes españoles y calabreses. Ah, ya veo. Estos detalles permitieron a la policía centrar su búsqueda en estas comunidades, Entiendo siguiendo el rastro de la basura como si fuera un mapa siniestro. que es escalofriante. Los investigadores llegaron al barrio de Retiro. Al barrio de Grossi. Exacto. Y allí se encontraron con la familia Grossi, ¿Y qué encontraron? una familia que, según los vecinos, siempre vestía de luto. Un detalle que en aquel contexto adquiría un significado escalofriante. Totalmente. Y no solo eso, también corrían rumores de una relación inapropiada entre Grossi y sus hijastras. Relación inapropiada. Sí, rumores que a la luz de los terribles hallazgos cobraban una nueva dimensión. Claro, con todas estas sospechas, la policía decidió registrar la casa de los Grossi. Y lo que encontraron allí fue el comienzo de una pesadilla aún mayor. ¿Qué encontraron? Dentro de la casa, en una lata, hallaron el cuerpo de un bebé envuelto en trapos. Dios mío, el horror se había instalado en el hogar de Cayetano Grossi. La búsqueda de un monstruo anónimo se había transformado en la investigación de un hombre común, un padre de familia. Imagínate el impacto de este descubrimiento. El hallazgo del cuerpo del bebé desencadenó una serie de confesiones y acusaciones. Un laberinto de versiones contradictorias que, en lugar de aclarar el caso, Claro. lo envolvió en una niebla aún más espesa. Grossi, acorralado por las evidencias, intentó culpar a su hijastra, Clara. Clara. Sí confesó haber matado a uno de los bebés. ¿Y los otros? Negó cualquier implicación en los otros crímenes. Una estrategia desesperada. O un intento de proteger a alguien más. Es difícil discernir la verdad en un caso como este. Ya.
Recordemos que estamos hablando de finales del siglo XIX, Sí. una época en la que la presión social y el miedo podían influir en los testimonios. Claro que llevó a Grossi a confesar un crimen y negar otros. ¿Estaba realmente protegiendo a alguien o simplemente intentando minimizar su culpa? No lo sabemos. Las hijastras también confesaron, ¿Confesaron? sí, acusando a Grossi de ser el autor de los asesinatos. Increíble, imagínate la complejidad de la situación. La verdad que sí. Actuaron por miedo. ¿Por un retorcido sentido de lealtad? ¿O realmente creían que Grossi era el único culpable? Las relaciones de poder dentro de una familia, especialmente en aquella época, son difíciles de analizar a posteriori. ¿Es verdad? ¿Es posible que las hijastras jóvenes y vulnerables Sí. se vieran obligadas a seguir la narrativa impuesta por Grossi por miedo a las consecuencias de contradecirlo? Es una posibilidad escalofriante. La versión que finalmente se aceptó, la que quedó grabada en los anales de la historia, Cuéntame. fue que Grossi engendró hijos con sus hijastras, asesinó al menos a 3 de ellos ¡Qué barbaridad! y quemó los cuerpos de otros mientras las mujeres le ayudaban a ocultar los crímenes. Una historia terrible que nos muestra la capacidad del ser humano para el mal, pero también una historia que desde nuestra perspectiva actual nos plantea muchas dudas. ¿Podemos estar seguros de que esa fue la verdad absoluta? Es una buena pregunta. ¿O solo una versión construida a partir de testimonios fragmentados y de las convenciones sociales de la época? Es como si estuviéramos ante un espejo roto. Cada fragmento nos ofrece una imagen distorsionada de la realidad. Exacto. La justicia en aquel entonces actuó con una rapidez que hoy nos resultaría sorprendente. ¿En serio? En cuestión de meses, Grossi fue condenado a muerte y las hijastras a prisión. La severidad de las penas refleja la mentalidad de la época. ¿Ya? El infanticidio era un crimen especialmente abominable, un atentado contra la moral y el orden social. Claro. La condena a muerte, por terrible que nos parezca hoy en día, era una práctica habitual. El 6 de abril de 1900, Cayetano Domingo Grossi fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. ¡Uf, qué fuerte! Sus últimas horas estuvieron marcadas por un encuentro conmovedor con sus hijos. Con sus hijos. Sí, Carlos el mayor se mostró estoico. Lorenzo, el más pequeño, evitó el contacto con su padre ¡Pobre! y Teresita, la hija, rompió a llorar. Imaginen el impacto de ese momento en la vida de esos niños. Claro. Marcados por la tragedia, obligados a cargar con el peso del estigma familiar. Sin duda. Un recordatorio de que las consecuencias del crimen no se limitan a la víctima, sino que se extienden como una sombra sobre todos aquellos que le rodean. La ejecución de Grossi puso fin a un capítulo oscuro en la historia de Argentina, pero no al misterio. Ah, no. Hay un último giro en esta historia macabra. Cuéntame. Las fotografías tomadas ese día por un reportero de la revista Caras y Caretas han sido objeto de debate durante décadas. ¿Por qué? Se rumorea que las fotos podrían ser un montaje, Un montaje. que el reportero al llegar tarde a la ejecución recreó la escena con la ayuda de los guardias. No me digas. Un intento de sensacionalismo, o simplemente un reflejo de la época en la que la línea entre la realidad y la ficción a veces se difuminaba. Otra pieza de rompecabezas que quizás nunca lleguemos a encajar del todo. El caso de Cayetano Grossi, a pesar del paso del tiempo, sigue fascinándonos e inquietándonos a partes iguales. Es un caso que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la justicia, sobre la verdad. Una verdad que a veces se esconde en los rincones más oscuros de la historia. Y que nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances, seguimos siendo vulnerables a los mismos impulsos, a las mismas pasiones, a las mismas sombras que habitaban en el corazón de un hombre llamado Cayetano Grossi. Uf, qué historia más terrible. La verdad es que sí. Un hombre aparentemente normal, un padre de familia, Ajá. capaz de cometer actos tan atroces Increíble. que le llevó a cruzar esa línea. ¿Qué demonios se escondía tras la fachada de normalidad? Pues mira, las fuentes que hemos analizado no nos ofrecen una respuesta definitiva. Es como si la propia historia se negara a desvelar todos sus secretos. Ya, Podemos especular, por supuesto. a ver. Imagine la Argentina de finales del siglo XIX. Mm, La pobreza, la presión social, la falta de oportunidades. Fueron estos factores los que empujaron a Grossi al abismo. Es posible, pero la miseria por sí sola no explica la crueldad de sus actos, ¿no? Estoy de acuerdo. Hubo algo más. Algún trauma oculto, alguna patología mental que lo llevara a cometer semejante barbarie. Es una posibilidad que no podemos descartar. Claro. La psicología en aquella época era una disciplina incipiente. Sí, Las enfermedades mentales no se entendían como hoy en día. ya. Es posible que Grossi sufriera algún tipo de trastorno que lo llevara a actuar de esa manera. ¿Y qué hay de las hijastras? ¿Fueron cómplices o víctimas? Ah, esa es otra gran pregunta. La historia las señala como encubridoras. Sí.
pero podemos estar seguros de que actuaron por voluntad propia. Es una pregunta que nos obliga a mirar al pasado con los ojos del presente. Claro. En aquella época, las mujeres tenían un papel muy diferente en la sociedad. Su voz era silenciada, sus derechos limitados. Es verdad. ¿Tuvieron realmente la posibilidad de ponerse a Grossi? ¿O fueron víctimas de una situación de abuso de la que no podían escapar? Es desgarrador pensar que estas mujeres, además de sufrir la pérdida de sus hijos, Sí, pudieron ser víctimas de la manipulación y la violencia de Grossi. una tragedia terrible. Un recordatorio de que la oscuridad puede manifestarse de muchas formas y que a veces las víctimas más silenciosas son las que más necesitan nuestra atención. Totalmente de acuerdo. El caso Grossi nos confronta con las limitaciones de nuestro conocimiento, con la dificultad de acceder a la verdad histórica. Sin duda. A pesar de todos los documentos, los testimonios, las pruebas, siempre habrá una parte de la historia que permanecerá en la sombra. Es cierto. Y quizás sea esa incertidumbre, esa imposibilidad de conocer la verdad absoluta, lo que hace que este caso siga fascinándonos y atormentándonos a partes iguales. Un misterio sin resolver. El caso Grossi nos recuerda que la historia no es un libro cerrado, sino un diálogo constante entre el pasado y el presente. Y que en ese diálogo Sí, debemos estar siempre atentos a las voces silenciadas, a las historias que no se cuentan, a las preguntas que aún no tienen respuesta.